Llegamos a la ciudad de Modín para encontrarnos con el doctor Andy Faur. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está usted? Hola Marcos, ¿cómo estás? Bien, bien, Andy. Como siempre, de acuerdo a cómo preguntes. De acuerdo a Este, cómo pregunte. Bueno, pregunto de la mejor manera que se pueda. Es una pregunta muy general, ¿no? ¿Cómo estás? Bueno, exacto. Yo bueno, bien, la situación no tanto. yo aprendí a decir que siempre bien, porque dicen que los amigos se ponen contentos y los enemigos le da bronca. Entonces digo, bueno, la primera respuesta es bien. Después entramos en detalles, sin entrar en detalles. Exacto. Habíamos hablado hace un tiempo de un tema que me parecía que era bastante medular acá en la sociedad israelí y que tiene que ver con la religión y el Estado. Estas discusiones que hay, si los religiosos tienen que ir al ejército, si no tienen que ir al ejército, y el poder que tienen los religiosos sin llegar a ser más de quizás un 20% de la población, los Un movimientos trece religiosos. por ciento, si querés exactitud. Un 13%, o más a mi favor todavía. Sin llegar a ser más de un 13% de la población, el poder que todavía tiene la religión sobre el Estado. Entonces, me gustaría ver si podemos un poco descifrar esto de religión y Estado, la relación entre religión y Estado y la religión que existe, y bueno, si llegamos a la ideal, mejor, ¿no? Pero. Ok, bueno, tenemos un semestre más o menos, ¿no, Ah, Marcos? claro, claro, es para un seminario, claro. Exacto, Bueno, exacto. vamos a ir Bueno, haciéndolo como podamos. Si podemos, en esta vez damos los títulos o vemos más a modo global y después, si querés, nos encontramos en otras oportunidades y hacemos más profundo. me encantaría, Dale, buenísimo. dale, con todo Bueno, gusto. mira, para empezar necesitamos un poquito el contexto, ¿no? O sea, Ujú, entender qué es esto de la relación entre religión y Estado en Israel, que es un tema, como dijiste vos, muy candente, muy sensible, muy complejo incluso, y que comienza incluso antes de la creación del Estado, ¿sí? Digamos, ya el acuerdo del statu quo, ¿sí? En donde más o menos se establecen los parámetros en el en qué lugar va a tener la religión dentro del futuro Estado de Israel. Estamos hablando de ujú, 1947, antes de la creación del Estado. Sí, ya se firma como una especie de acuerdo de carta de status quo para establecer esos parámetros, ¿no? De cómo debe ujú, ser. Es un tema muy complejo porque hay que recordar, Marcos, a los teleoyentes o videoyentes ujú, que durante 2000 años el pueblo judío no tuvo un Estado, ¿sí? O sea, hubo acá que crear algo nuevo, ¿sí? En una época moderna. Entonces, ujú, cuando ya todos los países antiguos, antiguos en el sentido de 200 o 300 años, ya habían establecido cuál sería el lugar de la religión y el Estado, una separación, si un Estado laico, si un Estado confesional, digamos, de acuerdo al tema. Israel tuvo que empezar como de cero. Entonces, ya Ben Gurión y los primeros creadores o fundadores del Estado de Israel llegaron a esta conclusión de crear un statu quo, de crear una especie de equilibrio en el lugar que la religión iba a tener en el futuro Estado de Israel. Y esto incluyó con el tiempo, no al principio, que quede claro, con el tiempo la exención de una cantidad de jóvenes que iban a estudiar en las yeshivot, que iban a estudiar Torá, Abrehim lo llamamos en hebreo, que iban a ser exentos del ejército. ¿Está bien? Es solo una parte, Marcos, porque todo el tema es mucho, mucho más complejo. Entonces, acá, ya desde la época de Ben Gurión, después ujú, el segundo paso es con Begin, y ahora hasta llegar acá, jóvenes que estudian en yeshiva, son exentos. Una cosita más, nada más, para aclarar el punto. Cuando hablamos de la ortodoxia judía, y yo te dije un 13%, ¿sí? ujú, Nos referimos a lo que llaman Haredim o ultraortodoxia. Ellos son, en su mayoría, no todos, en su mayoría exentos del ejército, pero no los ortodoxos modernos. Los ortodoxos modernos, Datim Leumim, o religiosos nacionalistas, como se llaman en distintos lugares, ellos que son otro tanto de la población, no ese 13%, ellos no están exentos y son parte integral del ejército y la sociedad ujú. israelí.
¿sí? sí. O sea, por eso hay que diferenciar, ¿sí? No toda persona ortodoxa, hombre, está exenta del ejército. Los ortodoxos modernos lo hacen Los como el resto de la sociedad. ultraortodoxos. Exactamente, que también es un porcentaje similar dentro de la población israelí, Marcos. Sí. O sea, son los ultraortodoxos. Ahora, en ese momento se fijó un cupo, se fijó un número, un porcentaje. O, Excelente. Buenísima pregunta. Mira. Ben Gurión, cuando esto se establece se fija más o menos en los años 50, ¿está bien? O sea, más o menos se va estimando, se va trabajando el tema. Al principio, Ben Gurión quedó un cupo de 400 personas, ¿está bien? 400 hay personas. un número fijo. Ok. Ah, sí, un número fijo exactamente que con los años varió, aumentó un poquito, 700, 800, pero el gran cambio, Marcos, viene cuando Menachem Begin sube al poder, que sube Ujú. al poder, sí, o sea, en el 77 estamos hablando, en Sí, 1977, gracias al apoyo de los partidos ultraortodoxos. Y los partidos ultraortodoxos pusieron como condición abrir las mixot, abrir los cupos. A partir, acá viene el tema, ¿sí? Acá viene la complicación. A partir de 1977, ¿sí? Por estas presiones de los ultraortodoxos, por cuestiones políticas bien manejadas por la ultraortodoxia, se abren los cupos y de golpe todo joven que estudie en la yeshiva está está exento por exento. definición del ejército, ¿ok? Cuando antes eran 400, hoy se calcula, no está claro muy bien, entre 60 y 100.000, Marcos, que Wow. están, que sí, sí, entre 60.000 y 100.000 jóvenes entre 18 y 26 años, ese es el, Sí, el target. claro, el target, están exentos hoy del ejército, ¿está bien? Que es una barbaridad de gente, cuando hoy en día, no vamos a entrar en la actualidad exactamente, pero hoy en día el ejército está muy necesitado de gente y tenemos una cantidad enorme, enorme de jóvenes de esta edad que por esta definición que están estudiando en la yeshiva, que en realidad la mitad de ellos no estudia, vamos a decir la verdad, la Ah, mitad de ¿no? ellos no. La mitad, por lo menos, Marcos, están anotados en la yeshiva, pero no estudian. No estudian como tendrían que estudiar, ¿sí? O sea, la idea de la yeshiva, como conocemos, Sería un caso de semicorrupción o muy cercano a eso. es un caso de corrupción absoluta. Sos Bueno, blandito. yo Claro, quise ser porque delicado. acá hay un tema muy complicado. El muchacho que estudia en la yeshiva y que es serio y que hay de esos, ¿está bien? Estudia 12, 14 y 16 horas en la yeshiva, ¿está bien? Bueno, está Así, bien. Ok. es una cosa de locos. O sea, ¿cual- ¿cualquier joven está preparado para eso? No. Una minoría, vamos a decir la verdad, una minoría está preparada para semejante carga horaria de estudios. Ahora, ¿qué pasa cuando el sistema es como maquiavélico, digamos así? ¿Por qué? Porque para estar exento del ejército, Marcos, tenés que tener el permiso de que estudias en la yeshiva. ¿Está bien? Ok. Entonces, el Rosh Yeshiva, el jefe de la yeshiva, te firma el permiso. Marcos está estudiando la yeshiva de Naharía. ¿Está bien? Entonces, con esto va al ejército. Ok, otro Marcos. ¿Sí? Va al ejército, le muestra el papel, se lo firman, ¿ok? Y dice, ok, estás exento y tiene que ir renovando. Ujú, Ahora, ¿qué pasa? Cuando ese joven es Abrej, ujú. recibe un estipendio del Estado, ¿está bien? Y también la Mm, yeshiva recibe por apoyo él. por ese chico, ¿ok? Y ese chico, por definición, no puede trabajar, no puede hacer otra cosa más que estudiar. ¿Por qué? Porque si empieza a trabajar, pierde ese estipendio, esa beca. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Absoluta corrupción. ¿Por qué? Porque, vamos a decir, la mitad. ¿Está bien? Incluso hay cálculos menos conservadores que dicen ni siquiera eso estoy en la yeshiva. Ese chico está anotado en la yeshiva, recibe un estipendio del Estado, la yeshiva recibe un apoyo del Estado y el chico no estudia. ¿Está bien? Pero nadie va a decir no estudia. ¿Por qué? Porque le sacan la beca, le sacan el apoyo a la yeshiva. ¿Está bien? Entonces. Pero nadie controla, no hay forma de controlarlo eso. Este es el punto. Este es el punto central. No, nadie controla, porque el control está en manos de ellos mismos a veces, o muchas Ah, veces. ajá. ¿Está bien? Entonces los Ujú. dejan.
dejan así, o sea, es parte del El juego. sistema corrupto que se creó, en donde hay Ujú. miles, y no te cuento el dinero que se, que se está... Claro, ¿sabemos más o menos cuánto recibe cada uno? ¿Cuánto recibe la yeshiva? ¿Cuánto recibe el chico? No. No sabemos exactamente, sabemos que los ciudadanos de Israel, aquellos que pagamos impuestos, sostenemos con 6.000 shekel al año aproximadamente todo este sistema. Vos y yo Cada pagamos uno. 6.000 shekel al año para sostener todo este sistema, Marcos. Eso está Ujú. calculado, el resto no se puede saber muy bien, pero Ajá. sí se sabe qué estipendio recibe un estudiante, qué apoyo recibe la yeshiva, ¿sí? Ujú. Que ahora no, pero en algunos casos Ahora, era... el chico Sí, recibe la plata, no puede, sí, no va, digamos, no va o va poquitas horas o cumple sí, con algún exacto, no, no, mínimo, hace lo mínimo y el resto de las horas, digamos, bueno, no puede trabajar tampoco, porque si trabaja entra en el sistema blanco, o sea, no puede trabajar en blanco. exacto. O trabaja en negro, ¿sí? Ujú, Es una opción que hace, hay chicos que lo hacen, jovencitos, o están ahí bobeando, o sea, vos vas a a las ciudades con gran población ultraortodoxa y vas a ver un montón de jóvenes en las calles, dando vueltas, ujú, sentados en un café. Así, sí, a costa nuestra, que eso es de lo más grave, ¿está bien? Porque si quiere o sí. no quiere estudiar es Eh, cosa de él y creo que eso es la libertad que tiene que tener cada persona. por supuesto. Pero que nosotros Lo tengamos que mantener es otra cosa. Exacto, En Argentina se dice ahora con la nuestra. Eh, exacto, o sea, o como decimos, los planeros, ¿no? Claro. Los Sí, planeros, sí, una forma de. exacto, una forma de planes, porque Ok. es un sistema Ahora, vicioso. ¿cuál es? Bueno, esto es un aspecto, digamos, ¿no? Que tiene que ver con la juventud, con los chicos que no van al ejército. Exacto. ¿Y cómo es el resto de los vínculos, digamos? ¿Cómo es la imposición de no poder viajar, que no hay transportes en Shabbat? eh, Todo este tipo de cosas que cierra todo. Eh, digamos, ¿no hay ningún tipo de legislación que pueda abrirse a eso? A ver, hay dos cosas. Acá, Marcos, entras en un tema interesante y complejo, porque acá entras en lo que yo te conté del statu quo. ¿Está bien? ¿Qué es el statu Sí, quo? El statu quo fue una especie de acuerdo que después se convirtió en leyes de que, voy a traer ejemplos, casos, ¿sí? Por ejemplo, el tema de kashrut, de kasher, de comida kasher. O sea, por statu quo, eh, toda institución pública, ¿está bien? Básicamente, o semipública, tiene que tener una cocina casera. Ese es el principio, ¿está bien? O sea, el gobierno, las oficinas de gobierno tienen que tener cosas callar. Los centros de absorción, por ejemplo, ¿está bien? Que son sí, públicos. sí, las Tienen que tener escuelas. Las, es- escuelas, las las- OJNUT, ¿está Ujú. bien? Todo eso tiene que tener Las cocina escuelas casera. digamos, que son municipales, digamos. También el municipio, exactamente. Todo Sí, tipo sí. de institución pública, llamada así, tienen que tener cocina casera. Ok. Punto. Eso es el criterio básico. Ahora, ¿qué pasa? Y acá entra una cosa. Por el statu quo también, el día de descanso para los judíos, no para el resto de la población, es el Shabbat. Sí. ¿Está bien? Entonces, ¿qué Ujú. pasa? Acá hay una especie de cosa complicada. ¿Por qué? Porque el statu quo impuso también a nivel transporte. ¿Está bien? Por ejemplo, ¿qué dice el statu quo del transporte? Que como estaba en 1947, se queda. ¿Ok? El transporte. Ahora, ¿qué pasa? En Jerusalén, por ejemplo, no hay transporte en Shabbat. No transporte público, estoy hablando, por supuesto, ¿no? Transporte público en Shabbat no hay. Ujú. Pero en Haifa y en Tel Aviv sí, Marcos. ¿Por qué? Ujú. Porque se mantuvo el status quo y antes había. Ajá. Entonces, tenés todavía en Haifa y en Tel Aviv transporte público. Pero ¿qué Oh, pasa ahora? Y acá hay un punto importante y creo que súper interesante. Cuando se creó el statu quo y durante, yo te diría, 50 o 60 años del Estado de Israel, básicamente en Israel había más, pero había dos compañías de transporte, ¿sí? Dos cooperativas, una se llamaba Eget y una que se llamaba DAM. ¿Tá? Eran las sí. dos cooperativas. Estas dos cooperativas, o sea, no funcionaban básicamente en Shabbat. Había alguna cosita, pero sí. ¿Qué pasa? El transporte, Marcos, se privatizó y hoy tenemos cantidad de líneas
privadas. La prohibición de viajar en Shabbat no corre sobre estas empresas privadas. Mm, Entonces vos tenés hoy sistemas de transporte, ¿sí? Que pasan por abajo del radar, diría yo, entre ciudades, incluso, acá también en Modín tenemos, y que ujú, funcionan en Shabbat. ¿Hay algún problema? No, ellos no están bajo la ley de institución pública, ellos hacen en lo privado. claro. Entonces, las cosas privadas pueden abrir en Pueden Jerusalén. viajar de Tel Aviv a Jerusalén, digamos, pueden viajar de Tel Aviv a Jerusalén. Hay taxis, lo que se llaman microtaxis, ¿viste? Estos que Sí, llevan sí, 10 sí. personas. Sí, Hay de eso. las combis. La combi, exactamente, privada, ningún problema. Como Ujú. igual negocios, o sea, y esto te decía antes, vos decías restaurantes, ¿está bien? Por ejemplo, si un restaurante es kasher, por definición no puede abrir en Shabbat. No abrir, ¿Está? claro, Por claro. definición. No tiene nada que ver una cosa con otra, pero no puede abrir en Shabbat. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque el rabinato los obliga a cerrar en Shabbat, si no, no les da la supervisión de la kashrut. ¿Está? Sí, no, Pero, aparte porque tendría que trabajar en Shabbat, o sea, hay exacto. mucha implicancia. Por eso los shoppings se traspasan, bueno. Exactamente. Ahora, ¿qué pasa? Si un restaurante no es kasher, puede Ujú. abrir en Shabbat sin ningún problema. Incluso en Jerusalén. Traigo Jerusalén como ejemplo, porque Tel Aviv está todo Sí, abierto en Shabbat. ¿Está sí, sí, bien? sí. Sí, Naharía no conozco en Shabbat, pero No, es, digamos, claro, transporte público no, no hay. no hay, exacto. Pero debe haber algún que otro restaurante abierto, me Sí, imagino, restaurante, ¿no? sí, 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 restaurante hay. Exacto. Entonces, en Sí, sí. Jerusalén tenés bastantes restaurantes abiertos en Shabbat que no son kasher. ¿Está Mira. bien? Eso es una cuestión privada. O sea, el Estado no se puede Ujú. decir, no se puede meter en eso. Y ¿Está bien? no le tiran, porque en una época les tiraban piedras y al Exacto, principio. siempre hay de eso. Exacto. Ujú, Es un momento y después se estabiliza y vuelve. Depende también de cuestiones políticas, de ujú, cuestiones de cosas. Pero en teoría, si alguien quiere, está bien, los taxis viajan en Shabbat, a menos que la persona no quiera, obviamente, pero un taxista que quiere viajar en Shabbat no hay ningún problema. ujú. O los restaurantes que abren en Shabbat, tampoco hay problema. Entonces, digamos, por eso hay una cuestión de genérica, llamémoslo así, pero hay cuestiones también particulares que tienen que ver con esto de cuidar el statu quo o no cuidarlo. Claro, pero de repente el tren, que hay una sola empresa de tren y es estatal, no trabaja. No trabaja. Y hay muchos lugares donde el tren, por ejemplo el nuestro, el tren es fundamental para salir de acá hacia el resto Totalmente. del país, ¿no? Y en Shabbat no lo tenés. No, 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 Exactamente. ahora ya ni viernes hay. Ah, Pero eso ya es otra historia, supongo yo, porque sí. no entiendo por qué sacaron los trenes los viernes, pero bueno, será cuestión de averiguar, no tiene nada que ver con el tema. No, No, no. Ok, estas imposiciones se traducen en votos, ¿no? también. O También. sea, el por qué mantener, pues yo supongo que habrá habido a propuestas de algunos diputados que hayan llegado de otros partidos, de otras corrientes, pidiendo por que se levante el tema del transporte público en Shabbat. Claro, hay un poco de todo. Y acá hay mucha política, como decís, Marcos. O sea, el tema es que este statu quo, todos se quejan de que no se cumple. Tanto los que quieren más, ¿sí? Que se cuiden más cosas, tanto con los que se quieren que se cuiden menos cosas. Menos. ¿Bien? Ujú. Que se rompe este statu quo. Sí, Entonces todos se quejan. Ahora, ¿qué pasa? Por supuesto que los partidos religiosos, que hoy son los que conforman el gobierno, ¿está bien? Hoy, por ejemplo, fuera del partido Likud, todo el resto de los partidos son religiosos y quieren mantener ese statu quo. ¿Está bien? claro. Algunos quieren profundizarlo más incluso, o sea, cambiar ciertas leyes como la ley del retorno. ¿Está bien? Eso quieren profundizarlo más, pero hoy en día no es un tema central. ¿Está bien? Hoy en día no es un tema central. Ujú, Pero ¿qué pasa? Hay muchos partidos que se definen como laicos o liberales, Marcos, que tienden más o quieren eliminar más este tipo de leyes que limitan la vida de los ciudadanos más liberales, ¿sí? O simplemente llevarlo hasta el punto central, es de separar religión y Estado. ¿Está bien? Como cualquier otro país liberal, democrático, occidental, llamémoslo así, hay claro. una separación completa entre religión y Estado. No hay
ningún tipo de imposición ni ley religiosa ujú, que le imponga a los ciudadanos un estilo de vida particular. ¿Sí? Cuando dice cuál es la base de esto, la mayoría de los ciudadanos de Israel no somos religiosos. O sea, esto no implica cambiar la claro. forma de vida de la persona religiosa que la puede mantener sin ningún problema, ¿está Ujú, bien? ¿Sí? Sino facilitarle más la vida a los naharianos, por ejemplo, que puedan viajar en tren en Shabbat, por decir sí, o sea, que se puedan mover, sí, también es una cuestión social en este caso, sí, porque sí, generalmente los servicios públicos los usan más las personas de menos obvio. posibilidades, ¿está bien? El transporte Generalmente sí. público, o Claro, sea, claro. sí, taxis hay, pero taxis es una barbaridad lo que cuestan acá en Israel, ¿está bien? No Así, cualquiera puede sí. tomar un taxi. Entonces, eso es un tema complicado. Es una cuestión también de cierta justicia social, permitir el acceso libre también en los días feriados al transporte público. Y eso también es un tema Bueno, el transporte es un tema que divide aguas. Yo exacto, porque, ¿qué te voy a decir? supongo que en otras épocas quizás se estaría un poco más cerca, porque, bueno, en gobiernos de Abodá, gobiernos de partidos socialistas, supongo yo que se hubiera estado más en condiciones de quizás lograr alguna votación, alguna aprobación o algún tipo de acuerdo. Hoy en día, con la división que hay en la sociedad tan abrupta, tan fuerte y tan profunda, es imposible que se pueda llegar a algún tipo de acuerdo, Total. porque Incluso, la parte incluso, religiosa o los partidos religiosos, que son los que lo representan, están cada vez más fuertes porque el gobierno depende muchísimo de ellos y en la medida que siga el mismo gobierno, ellos van a seguir estando fuertes. Incluso vamos a decir algo más, Marcos, dos cosas más, si me permitís. Sí, La primera es que los gobiernos del Mapay, de Abodá, ¿sí? Históricamente no hicieron nada porque siempre estuvieron pendientes del apoyo de los partidos religiosos para hacer gobierno. ¿Está bien? Entonces, digamos, siempre mantuvieron el statu quo en ujú, forma un poquito más, un poquito menos, pero sí siempre lo mantuvieron. Por supuesto, el partido de derecha o los gobiernos más de derechos religiosos no tienen intención, o si tienen intención, lo quieren profundizar en realidad. claro, ¿Sí? claro. Yo creo que lo más cercano que estuvimos, pero que realmente no fue una cuestión relevante porque ese gobierno no duró lo que tenía que durar, fue el gobierno anterior, el gobierno que llamó el gobierno del cambio, que era Ah, el gobierno más pluralista que tuvo Israel. ¿Está bien? mm, Con partidos que no había partidos religiosos dentro de la claro, claro. coalición. Había uno, pero se desarmó rápidamente. Entonces, creo que ahí fue lo más cerca que estuvimos, porque los partidos que están más a favor de eso, como Meretz, Yesh Atid o Israel Beiteinu, que son los tres Sí, partidos más sí. o menos que lo tienen en la plataforma, estaban en el gobierno. Era una oportunidad de hacer algo, pero no se hizo. Una cosita más que te quiero decir, Marcos, que es interesante, porque muchas veces la discusión de esto es el transporte público, ¿viste? Enseguida fuimos al Sí. transporte público, pero hay que entender que en Israel todo el resto de los servicios funcionan en Shabbat. Ujú, Hospitales tenemos, obviamente de guardia, ¿está bien? claro, Pero claro, bueno. tenemos, nadie se queda sin hospital, nadie se queda sin bomberos, nadie se queda sin policía, nadie se queda sin ejército, nadie se queda sin electricidad, nadie se queda sin gas. Todo, absolutamente Todo todo funciona. funciona. ¿Entendés? Esto es una cuestión política, netamente, porque Claro, no tendría que importarle a nadie que haya transporte público o no. ¿Sí? O sea, en el sentido claro. político, Bueno, no podrían cortar ideológico. la luz tampoco, ni el gas, ¿no? O sea, ¿Entendés? Pues no tendría que trabajar nadie, ¿entendés? claro, En el claro, servicio de claro. electricidad o de gas o de agua. Pero sí, hay gente trabajando, pero nadie se Ah, queja y Andy, hablamos de que es un tema muy, muy interesante y muy profundo. Yo, si me permitís, me gustaría que volvamos al tema la próxima vez que nos encontremos, porque creo que hay más para desarrollar sobre esto, si te parece totalmente, me bien. encantaría, ¿Está Marcos. bien? Bueno, Dale, bárbaro. El placer de tener acá en Radio Nadaría al doctor Andy Faur contándonos algo que tiene que ver sobre la religión y el Estado, y la verdad que es un placer y un gusto. Gracias, Andy. el gusto es todo mío, querido Marcos. Hasta la Gracias. próxima. Hasta la próxima. Radio Naría, más allá de las fronteras. Voz y voz en castellano.